¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va en este día feriado, laborable, etcétera, que estamos viviendo? Les quería contar que hace pocos días, yo después les mando el flyer, la invitación, me llegó una invitación para participar en el cuarto foro Dios, Pensamiento, Cultura y la vida, la muerte y Dios en el arte y el pensar. Y eso es algo que, una reunión que va a tener lugar el 18 de octubre, eh, que va a tener lugar en el Club Español el martes 18 de octubre, empieza a 18:30. Eso es algo que organiza la Comisión de Cultura y de Diálogo con los No Creyentes de la Conferencia Episcopal Uruguaya, que preside Monseñor Alberto Sanguinetti. Y bueno, es una noticia, eso ya de por sí es una noticia buenísima que interesan estos temas. Y justamente ayer me llega un libro, un señor libro, por correo electrónico, entendámonos, que por lo que he ido descubriendo, y ya me habían informado, eh, en Francia ya ha vendido, desde el año pasado hasta ahora, más de 180.000 ejemplares. Título: Dios, la ciencia, las pruebas. Subtítulo: La alborada de una revolución. Más abajo, ya publicitariamente la editorial: La ciencia aliada de Dios. Y autores, no sé si suenan: Michel-Gilles Bolloré, Olivier Bonassis. Bueno, muy bien. El caso es que el prefacio del libro en cuestión lo escribe el señor Robert Wilson, el profesor Robert Wilson, que fue en el año 70 y tantos, profesor de la Universidad de Harvard, fue premio Nobel de Física, premio Nobel de Física. Y el libro está en francés, el libro está en francés. Y empieza la presentación del libro, este premio Nobel diciendo: este libro es una muy buena presentación del desarrollo de la teoría del Big Bang y su impacto en nuestras creencias y nuestra representación del mundo. Después de leer los diferentes capítulos sobre cosmología, que es a lo que él se dedica, creo que este libro ofrece una perspectiva especialmente interesante sobre la ciencia, la cosmología y sus implicaciones filosóficas o religiosas. Después él va explicando un poquito sus circunstancias personales. Él dice: yo al principio de mi carrera, como la mayoría de mis colegas, pensaba que el universo era eterno. A mis ojos, el cosmos siempre ha existido y la cuestión de su origen ni siquiera se plantea. No sabía, le da un poquito de suspense al asunto, no sabía que estaba a punto de descubrir por casualidad algo que cambiaría mi visión del universo para siempre. Y entonces explica que otro colega suyo, que junto con otro colega suyo estaban preparando para utilizar un gran reflector de 6 metros de los laboratorios Bell, etcétera, y que entonces vieron, y habla de una cuestión súper técnica, que soy el primero en captar un cierto porcentaje nada más. El caso es que después de eso dijo: no, no, esto realmente, esto es serio. Ese descubrimiento que habían hecho de un ruido cósmico que no sabían explicar y que entonces vienen, probablemente esto se tumba la teoría de que él tenía de que el universo era eterno. Entonces dice ahora, al final, ¿no? Eh, una de las respuestas actuales a este problema, el origen del universo, es que podemos formar parte de un multiverso que siempre ha existido, de manera que habría ocurrido un número infinito de Big Bangs, cada uno con constantes físicas aleatorias. Según este punto de vista,
vivimos en uno de estos universos que ha recibido las constantes iniciales adecuadas para generarnos. Bueno, pero en mi opinión ninguna de estas hipótesis, estado actual, es del 2021, cuando firma este prólogo del libro, ninguna de estas hipótesis ofrece una explicación científica convincente de cómo surgió el universo en última instancia. Y entonces concluye, en línea con los conocimientos científicos actuales, este libro explora la idea de un espíritu creador o Dios, una idea que se encuentra en muchas religiones. Ciertamente, si se es religioso, en el sentido de la tradición judeo-cristiana, no se me ocurre ninguna teoría científica mejor que la del Big Bang y el origen del universo que se ajuste a las descripciones del Génesis hasta tal punto. Sin embargo, en cierto sentido esto hace retroceder la cuestión del origen último, dice él. ¿Cómo surgió este espíritu? ¿O Dios? ¿Y cuáles son sus propiedades? Dios es inmutable, Dios es eterno, Dios existe desde siempre. Todo esto habría que explicárselo al señor, al premio Nobel Wilson. A veces, dice él, termina, cuando miro los miles de estrellas que brillan en la noche, pienso en todas las personas que, como yo, han mirado al cielo de una misma manera y se han preguntado cómo empezó todo. Ciertamente no conozco la explicación, pero quizás algunos lectores tengan la suerte de encontrar el principio de una respuesta en este libro. Así termina el prólogo del premio Nobel Wilson acerca de este libro. Y después traduje eso, es un decir, porque actualmente le pones el texto en francés o en cualquier idioma, le das un botoncito y te lo traduce genialmente, ¿no? Además, el amanecer de una revolución, o la alborada, el amanecer de una revolución, es como diría, el primer capítulo, la introducción, mejor dicho, del libro en cuestión, dice así: nunca ha habido tantos descubrimientos científicos, nunca tan espectaculares y nunca en tan poco tiempo. Han dado un vuelco a nuestra visión del cosmos y han vuelto a poner sobre la mesa la cuestión de la existencia de un Dios creador. La física, como un río en crecida, se ha desbordado y ha chocado con la metafísica. De esta colisión surgieron elementos que mostraban la necesidad de una inteligencia creativa. Es principalmente esta historia la que queremos contar en este libro. En efecto, vivimos un momento asombroso en la historia del conocimiento. Y habla del progreso de las matemáticas y la física, que llegan cosas a cuestiones que se creían que ya estaban fuera del conocimiento humano, como el tiempo, la eternidad, el principio y el fin del universo, la improbabilidad de la configuración del universo y la aparición de la vida. Todos estos se han hecho temas de la ciencia. Estos avances científicos de principios del siglo XX supusieron una inversión completa del pensamiento de los siglos anteriores, cuando el campo de la ciencia se consideraba incompatible con cualquier discusión sobre la existencia de Dios. Así arranca, pues después habla el choque de los descubrimientos revolucionarios. Bueno, quiero decir, para no extenderme más, ¿no?, que de golpe me llega un libro, y es un señor libro por el tamaño que veo en la pantalla, me llega un señor libro que en Francia ha tenido realmente una edición verdaderamente llamativa sobre este tema que preocupa, que ocupa, que interesa, que como ustedes quieran llamarle, calificarlo, para el cual los creyentes, los que tenemos fe,
tenemos respuestas. El asunto es que hay mucha gente que no tiene fe y tampoco estudian y viven un poco en el aire. Bueno, yo quería decirles hoy, si a alguien le interesa este asunto, insisto, el libro está en francés, si a alguien le interesa toda esta cuestión, mándeme un correo electrónico, mándeme un WhatsApp y se lo reenvío el texto, el libro con muchísimo gusto, por supuesto. En todo caso, que nos demos cuenta que la realidad de Dios es siempre la mayor de las realidades, que despierta el mayor de los intereses, que Dios eterno se ha acercado a los hombres, se ha dado a conocer, se ha revelado, se ha hecho uno de nosotros. Es conmovedor, es como les diría, ¿no? Bueno, les mando el flyer de ese acto que va a haber, de ese congreso que va a haber entre nosotros aquí y vamos adelante, ¿no? Vamos adelante. Bueno, les quería informar de esto. Hoy por hoy nada más. Recemos. Recemos que la cosa sigue ahí. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.